Buenas traders, ¿cómo están? Bueno, nuevamente estamos iniciando la semana con un nuevo análisis de Bitcoin. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué podemos tener en cuenta las consideraciones técnicas y fundamentales sobre, sobre esta criptomoneda? Así que bien, bueno, yo venía planteando una situación, al final les voy a dejar el video, en la cual veníamos haciendo el seguimiento de esta ruptura que está acá en la orden de los 92.000 dólares. Lo vamos a ver acá mucho mejor. Esta ruptura yo la venía planteando. Esta primera ruptura que hubo con 3 días de oferta bastante importante para hacer el quiebre de todo este soporte importante que tenía, toda la absorción que venía aguantando el precio, se materializa el quiebre en este punto con mucho volumen, hace el retest del movimiento, vamos a ver, marcar un poquito mejor, hace el movimiento y hace un retest. Incluso lo retestea 2 veces al soporte de los 90-92K y ahí empieza su distribución. Ahora bien, algo a tener en cuenta. De momento todavía seguimos con la estructura esta que venimos, que es una estructura bajista, que es lo que yo venía planteando ya la semana pasada y en algunos posts de TraderView. Presten mucha atención a estas cosas. Pueden confundir a veces a los traders, pueden confundir a los inversores, pero esto todavía es una estructura bajista. Si bien el precio hizo un retroceso en este punto, ¿sí? Este punto, una recuperación de los... No quiero relacionar tanto la noticia con los movimientos, pero a veces suelen hacer un poco de ruido respecto al movimiento del precio, pero en fin, siempre el precio va a terminar continuando con su estructura. Pase lo que pase, si la estructura es bajista y sale una noticia, hay una leve recuperación del precio, pero al otro día el precio continúa con su estructura bajista o con su estructura alcista. En ambos casos, para ambos casos puede pasar lo mismo. En este caso, si bien la cancelación de aranceles le dio un poco de respiro al mercado, pero como vemos ya no pudo superar los últimos impulsos. Por ejemplo, este impulso de acá que se da, hace una leve superación, pero automáticamente el precio vuelve a hacer el retroceso. Estos pueden ser indicios importantes. Hace un nuevo mínimo cerca del soporte que nosotros estamos esperando. Toda esta zona estamos esperando que el precio incluso pueda hacer un lateralizar acá para continuar la tendencia. Eso estaría por verse todavía, pero es el escenario más probable si es que el precio no logra superar esta zona. La zona de los 88 más o menos, toda esta zona, va a ser muy clave para Bitcoin, para que exista una reversión de la tendencia. Es decir, un quiebre de toda esta tendencia en gráfico diario, que hasta el momento es bajista. Eso quiero que lo tengan en cuenta a la hora de que ustedes vayan a invertir. Siempre arrancamos por Bitcoin, por temporalidades altas. Vamos bajando temporalidades poco a poco para ir viendo una direccionalidad del mercado. ¿Qué puede pasar? Tenemos el quiebre, el último mínimo, vuelve a muchos podemos trazar un FIBO, ¿sí? Estamos en el 0,78 más o menos, ya está en una zona de descuento para continuar la tendencia, pero tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con respecto a este tema. A veces no se da tal cual están los manuales, muchas veces sí. Probablemente, como ustedes pueden ver, no hay bastante volumen para atacar la zona. Es decir, hay muy poco volumen para atacar toda esta zona que está acá. Toda esta zona. Podríamos considerar un
corto acá, básicamente tenemos un 7%, y que queremos ir por arriba del movimiento, 6-7%, hasta al menos la base hay un, más o menos, un 10%, 11% en Bitcoin. Y acá queda a criterio de la consideración de cada uno. Pueden ir a una X, 2X, o atrás hasta 3X en gráfico diario, puede ser. O si quieren esperar futuras manipulaciones. Pero de momento puede que el precio va a bajar una temporalidad un poquito más. Y vemos nuestra línea. Fíjense como hay dos rechazos. Acá hay dos rechazos, acá hay uno. Hay otro rechazo más. El precio hace su retroceso. Pero vemos muy poco volumen para atacar a esta zona que está acá. La zona de los 88, que es la próxima resistencia, vamos a decirlo, importante en el mediano plazo de Bitcoin. Esa es la guía por la que nosotros tenemos. Este es nuestro rango operativo, ¿sí? Toda esta zona por la parte baja y toda esta zona por la parte alta. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar que Bitcoin venga a la zona, como les comentaba, y ahí hacer su continuación bajista, que es por la que está el precio. Pero eso va a quedar a criterio de cada inversor. Simplemente la idea es tener como una brújula, una guía para saber dónde estamos posicionados. Estamos posicionados en H4 y en un día en estructura bajista. Es decir, que el movimiento bajista va a predominar por sobre el movimiento alcista. En eso estamos todos de acuerdo. Y ahí nosotros vamos a ir bajando de temporalidades para ir analizando gatillos de entradas y ir teniendo una idea de hacia dónde el mercado predomina el movimiento. ¿Sí? Esa es la idea de todo este análisis, saber la dirección del mercado. Ahora, ¿hasta dónde puede caer el mercado? Bueno, el mercado puede caer hasta toda esta zona que está acá. Toda esta zona que está acá, el mercado puede venir a buscar liquidez, lateralizar, quebrar, eso ya vamos a ver cuando el precio está en esa zona. En este momento el precio está en un retroceso de una estructura bajista, es decir, está en busca de toma de liquidez para continuar su movimiento a la baja. Todo eso va a quedar invalidado cuando el precio. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a bajar un poco la estructura. Vamos a una idea. Vamos a ir un poco a H1. En H1, ya podemos ver algo un poco más diferente. Podemos ver un indicio de movimiento en toda esta zona. Hay un quiebre en una estructura. ¿Sí? Hay otro quiebre. ¿Sí? Hace un mínimo acá. Un mínimo más alto, vamos a decirlo, que el anterior. Y va a ser nuestro punto de referencia. Acá vamos a ver cómo el precio va a tomar todas estas zonas de soporte, ¿sí? Acá donde nosotros vamos a ver si el precio hace un quiebre y ya comienza su retroceso general, porque acuérdense, ténganlo en mente que venimos de una estructura bajista, es decir, predomina la estructura bajista todavía en H4 y en gráfico diario. Entonces ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar. No hay que apurarse y hay que ir viendo los primeros indicios de ruptura de estructura en gráficos menores, para que nosotros podamos ir guiándonos hacia dónde el mercado se está dirigiendo en este momento. El mercado tiene una dirección tendencial y esa dirección tendencial hay que respetarla, porque obviamente tenemos que ir a favor de la tendencia y no en contratendencia. Entonces, como bien les decía, esto podemos ir teniendo las primeras pistas en la primera estructura, en la segunda estructura e incluso en la tercera estructura importante. El precio puede bajar a buscar liquidez
para ir a atacar la resistencia que la tenemos ya un poquitito acá arriba. O simplemente si quieren esperar acción del precio y ver si hace una acumulación acá, una pequeña acumulación en esta zona que estoy viendo, una pequeña acumulación ahí para atacar la resistencia que está un poquito más arriba, que sí es una resistencia importante. Y ahí va a quedar a criterio de cada inversor. Si operan el short en ese punto, están un poco expuestos a que el precio los liquide para ir a buscar una resistencia un poco más arriba. Si bien esta es una resistencia importante, pero esta es una resistencia mucho más importante, esta. Ustedes pueden ajustar, si se quieren arriesgar, por ejemplo, pueden ajustar más o menos por ahí dos, ahí, para abajo. Un ejemplo. Pero tengan en cuenta eso, que la resistencia más importante está en la parte alta, acá arriba. Esta es la más importante, la que predomina por sobre esta que está, esta estructura interna más baja en temporalidades más bajas. Ahora bien, podemos esperar a que resuelva ese rango pequeño que está ahí, en el sentido de que el precio pueda venir a hacer un quiebre, un retest y a la baja. Entonces esperar esto, este yo lo esperamos acá, ¿sí? Más o menos. Y ahí para abajo, para atacar el próximo soporte. Eso vamos a estar viendo, acción del precio, cómo el precio se va moviendo conforme va tocando puntos importantes, ¿sí? Entonces eso es por el lado de Bitcoin. Yo estoy pensando que estás en un pequeño rango en esa zona, temporalidad muy baja, para poder atacar los 89, 88/89 y ahí poder pensar ir a altcoins o a otras criptomonedas para meter un short en caso de que ustedes lo crean conveniente. Eh, Básicamente es eso. Tengan en cuenta que la estructura sigue siendo bajista, sigue predominando la estructura bajista en Bitcoin, y eso es lo que quería básicamente actualizar. Vamos a estar viendo cómo actúa el precio esta semana. Vamos a ir haciendo el seguimiento para ver si en otros mercados podemos ir viendo en el mercado de altcoins cómo va todo. Y entonces, como les venía diciendo, una vez que ya analizamos Bitcoin, podemos ir a algunas altcoins a ver qué está pasando. Vemos, en caso mío, yo, para que ustedes sepan, yo opero Phil.dot y Key. Yo sigo esas tres criptos y opero siempre esas tres criptos, las elegí. Y también le hago seguimiento a estas que están acá, la que ustedes pueden ver acá. Si coincide con algunas que ustedes tienen, podemos ir revisando algunos análisis. Déjenme en los comentarios. Más opero Filecoin. Esto que justamente les venía comentando. Fíjense cómo Filecoin llega justo a hacer a respetar la resistencia importante que tiene para volver a continuar con la tendencia a la baja que venía trayendo. Si bien Phil se recuperó bastante, Phil ya está en suelo de mercado. Phil nunca estuvo a un precio tan bajo a nivel histórico. Verlo a Phil en 2,40, 2,30 es algo para mí muy barato. Si ustedes ven la criptomoneda a través del tiempo, esta cripto en especial, se van a dar cuenta que están perforando suelo todo el tiempo y la cripto ya está tiene mucha sobreventa y básicamente ya se está moviendo en un rango de precios, vamos a decirlo así, y generando tendencias
en temporalidades más bajas, pero en temporalidades altas básicamente tenemos lo mismo. Veníamos hablando con, fíjense, estructura claramente bajista, ¿sí? Todo bajista, bajista, bajista. Simplemente el precio sube, cae, sube, cae. Obviamente una estructura bajista. Fíjense la referencia que tiene Filecoin, que es al menos en 2,61 está más o menos. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes tienen que elegir sus criptomonedas y hacer el seguimiento de esas criptomonedas para que ustedes tengan una referencia. Entonces ustedes ven el panel y ya saben más o menos. Si yo sé que hay una resistencia en 260, puedo poner una alerta. Puedo poner una alerta acá, por ejemplo. O poner una alerta en 260, entonces yo no tengo que estar analizando todo el tiempo el mercado. Simplemente si hay un movimiento fuerte a los 2,60, yo ya tengo que tomar acción respecto a ese movimiento y alertarme de alguna posibilidad de entrada. No todos los días hay entradas en el mercado, tengan en cuenta eso. Yo por lo general en el mes, en todo lo que es el mes, voy poniendo operaciones de varios días. Si por ejemplo, si opero toda la semana, hago una operación nada más y trato de recaudar las ganancias de 2 o 3 hasta 4 días, dependiendo del movimiento o de la zona en que yo pueda tomar ganancias. Yo estuve tomando ganancias acá en esta zona, más o menos, cuando el precio estuvo llegando por acá. Había cerrado una operación porque ya se acercaba a los 260 y la verdad que no. Yo esperaba que Phil rompiera los 260 para subirme a otro long y ahí básicamente ya que vaya a buscar los 3,20, que es la resistencia que está mucho más lejos. En este caso, de Phil, por ejemplo, que es la criptomoneda que yo opero. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, el precio siempre respeta casi lo mismo. El precio siempre hace casi lo mismo. Hay puntos clave, como podemos ver acá. Fíjense cómo el precio automáticamente respeta, para que ustedes vean. Voy a sacar esta alerta para que no se confundan. Fíjense cómo respeta. No quiero que no quiero que ustedes se llenen de conceptos y después se confundan con las cosas. El trading es sencillo. Si ustedes se complican en muchos conceptos, ven muchos videos y se complican. Les digo porque yo estudio trading hace años y les puedo decir que hay gente que inventa nombres a las cosas incluso, que no tienen sentido y están hablando un concepto, habla de una cosa, le ponen otra terminología y en fin es lo mismo. Por ejemplo, hay terminologías en ICT que son diferentes a terminologías de Wyckoff, porque este autor, por decirlo así, este creador, tomó ese Wyckoff. Wyckoff es, eh, no quiero decir, pero es uno de los analistas de hace 100 años. Es decir, ninguno de nosotros estaba en la Tierra y el tipo ya era analista y sentó las bases para el análisis técnico. Es decir, obviamente que van a tomar a Wyckoff y van a hacer sus propias consideraciones y van a sacar sus propias terminologías, pero ustedes básicamente no se compliquen tanto con la terminología, no es necesaria tanta terminología. Fíjense cómo el precio exactamente respeta a la resistencia está importante, ¿sí? Y lo está haciendo con muy poco volumen, fíjense, no hay nada de volumen en H4, básicamente no existe volatilidad en todo ese movimiento. El precio básicamente está en un rango, en un equilibrio, vamos a decirlo, y estos son los rangos de equilibrio que tiene el precio, ¿sí? Toda esta parte de abajo, acá hay un poquito más de volumen, ¿sí? Pero después básicamente no hay volatilidad, no hay movimiento. Yo marqué este como un inicio de impulso, ejemplo. Voy a tomar el ejemplo de Phil, pero se repite en todos los mercados. Ustedes pueden repetir esto en cualquier.
en cualquier criptomoneda que ustedes quieran, porque esa es la finalidad, que ustedes tengan la capacidad de poder analizar cualquier activo financiero desde el punto de vista técnico. Yo le estoy dando un ejemplo acá con Phil, pero ustedes lo pueden aplicar en cualquier otro activo. Hace un quiebre, ¿sí? Pero automáticamente hace un rechazo. Esta es una vela muy importante. Esta vela es muy importante. Vemos la absorción por parte alta. No logra hacer lo que hizo acá, ¿eh? Esta zona. Y hace un rechazo y hace el quiebre de la primera estructura que está acá. ¿Qué podemos esperar? Que todo este impulso haga su toma de liquidez y venga a buscar toda esta parte que está acá, ¿sí? Eso es lo que espero para Phil, básicamente. No lo estaba operando en este momento, pero sí estaba esperando ese movimiento de rechazo, porque hay muy poco volumen. Cuando el precio llega a la resistencia con poco volumen, es una pista importantísima. Asimismo, cuando el precio llega a una resistencia o a un soporte con mucho volumen y hay un rechazo, de las dos formas, son pistas muy importantes. A ver si tengo algún ejemplo para mostrarles. Acá, por ejemplo. Fíjense cómo aumenta mucho el volumen, ¿sí? El precio se frena y automáticamente hace su reversión. Esto es un indicio de que dentro de toda esa oferta hay más demanda. Hace que el precio se detenga, que se activen órdenes, se detenga, absorba toda la demanda e incluso tenga fuerza para dos velas verdes más superar a la oferta. ¿Qué nos quiere decir eso? Que hay mucha fortaleza en el mercado en esos precios. Entonces, esta caída puede ir incluso a buscar toda esta zona nuevamente para volver a hacer, digamos, el mismo procedimiento que hizo anteriormente. Siempre se repite básicamente lo mismo. Ustedes no se pierdan dentro del precio y dentro de las temporalidades. Ya sabemos que Bitcoin viene en una tendencia bajista, todavía no hay indicio de tendencia alcista. Cuando ingrese indicio de tendencia alcista, cuando veamos en el panel, por ejemplo, que el mercado se está recuperando, ahí es donde nosotros vamos a empezar a tener, vamos a decir, un poco más esperanza desde el punto de vista técnico para que exista una reversión en el mercado. Pero si ustedes quieren esperar y operar estos rangos, pueden hacerlo. Si no, simplemente estamos hablando de operaciones de intradía. 2 o 3 días, un día, como ustedes quieran, pero no más que eso. Y manéjense dentro de ese rango de precio. En el caso de Phil, 260, 220 o menos, pueden estar operando en esa zona. Recuerden bien, no, obviamente está de más decirlo, pero para las personas que están empezando, trate de identificar los puntos importantes. Los puntos de interés más importantes en este caso son, caso de Phil 260, punto importante es toda esta zona que está acá, zona de los 220, más o menos. Tenemos una activación importante. Digo activación porque el precio se activa justamente acá. Ingresa mucha demanda y hace que el precio vuelva a meterse al rango. Lo mismo ocurre en esta zona, ¿sí? Lo mismo ocurre acá en esta zona y en esta zona. Entonces ya el mercado ya nos va marcando un punto bajo y un punto alto. Y nosotros vamos a manejarnos en ese rango, ¿sí? Porque muchas veces no es todo impulso y retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. No todo siempre es así, ¿sí? Que hacen acá el boss, el choch y todas esas cosas, ¿sí? No es todo impulso o retroceso en el mercado. Ténganlo en cuenta eso y fíjense y estudienlo. Van a ver que el mercado en gran parte siempre está en rangos. Y si ustedes no saben estudiar los rangos, si no saben estudiar cómo se comporta el precio y el volumen dentro de un rango, van a tener un problema importante, porque no van a ver una estructura como las que ustedes suelen ver en muchos videos, que no está mal, digamos, está bien explicado,
pero no tienen eso de, por lo que veo es que no tienen la explicación de lo que es Wyckoff. Wyckoff estudia los rangos, los ciclos dentro de los rangos y los desequilibrios y desequilibrio del precio. En este caso el precio está en equilibrio, ¿sí? Se está moviendo en un rango y nosotros vamos a estar estudiando ese rango para no confundirnos y no sobrepasarnos y hacer operaciones que vamos a ir filtrando operaciones. Por ejemplo, si yo sé que estoy acercándome a una resistencia importante, no tengo que comprar, porque el mercado puede volverse en mi contra. Si estoy pensando, por ejemplo, en vender, puede ser factible, porque el precio está en sobreventa, podemos tener una alta probabilidad de que el precio rechace, siga rechazando y vuelva a la baja. Lo mismo cuando está en un soporte importante. ¿Podemos arriesgar una compra? Sí, podemos arriesgar una compra. Y podemos sacar el sentimiento y decir, listo. Lógicamente sí. El precio ya viene cayendo desde 2,60 a 2,20, está en sobreventa, está un poco debilitado. Puede hacer una maniobra, sí, pero nosotros ya le estamos atacando al precio con sobreventa, un poco más debilitado. Y así sucesivamente nosotros vamos a ir filtrando las operaciones que obviamente no las tenemos que tomar. Son operaciones que nosotros no vamos a tomar porque ya sabemos cuáles son los puntos de interés profesional. Y eso es lo que nosotros apuntamos, al punto de interés profesional, ¿sí? Así que este es un ejemplo con Phil, y lo mismo vamos a estar analizando con todos los otros activos. Bueno, básicamente eso es todo lo que opero en caso de Phil. Vamos a ir analizando poco a poco cómo va resolviendo esta estructura, cómo Phil va a ir resolviendo esta estructura que está acá, esta ruptura. Vamos a ver si toma liquidez a la zona esta, o si toma liquidez a la zona del punto de movimiento. El inicio del movimiento está acá, puede incluso meterse al rango y continuar la caída hasta esta zona que es la que le precede, ¿sí? Hasta este último inicio de movimiento. Esto es un inicio de movimiento, ¿sí? Acá tenemos un doble techo, como decirlo, o sweep, muchos le llaman, hay mucha terminología en internet. A mí a veces me causa un poco de gracia, pero bueno, en fin, todos explican lo mismo. No se confundan, no se desorienten, pero en este momento estamos viendo un cambio de estructura porque está rompiendo el último mínimo que generó este último máximo. Que no fue un máximo, digamos, fue un rechazo al punto anterior, pero ya acá pues tenemos una pista de que el precio no está teniendo la suficiente liquidez para superar esta zona. No existe mucha liquidez todavía, como pasó acá, para superar esa zona. Posiblemente baje a buscar liquidez nuevamente, ¿sí? Para volver a atacar la zona de 2,60. Y eso se verá en la semana. Vamos a ir analizando eso. Pero como les digo, tengan en cuenta los puntos importantes. En caso de Phil, 260. 260 es un punto clave en Phil. Si quiebra los 260, podríamos analizar buenas entradas al alza, ¿sí? Pero si todavía no hay un quiebre legítimo, seguiremos en el rango y los rangos se operan como les dije anteriormente. Ventas en resistencias con indicios de volumen y compras en soporte con indicios de acción del precio y rechazos, ¿sí? Sin más, voy a dejar ahora al final un video. Uno de los primeros videos que hice, estoy poco a poco actualizando y de a poco vamos a ir subiendo análisis y haciendo el seguimiento del precio. Hacer el seguimiento del activo es muy importante porque nosotros ya sabemos cómo el precio se va moviendo, ¿sí? Simplemente vemos el panel y vamos, uno de los 2,60 es importante, los 2,20 es importante. O sea, tenemos nuestras alertas en esos puntos y podemos operar en esos puntos, son los puntos importantes. Tenemos que operar los puntos importantes y detectar los puntos importantes para poder jugar como juegan los traders, el dinero inteligente en este caso, y poder hacerle copiar sus maniobras para poder sacarnos de una ganancia. Así que bueno, no me quiero extender un poco más.
sin más, nos estamos viendo. Les dejo un videito si quieren verlo para tener un seguimiento más completo de Bitcoin, que es el video anterior con respecto a este. Así que les mando un saludo. Chau, chau.